Las indicaciones para la reconstrucción de los dientes posteriores endodonciados van a depender de las condiciones en las que llegan al consultorio dichas piezas dentales. Los premolares y molares que conserven rebordes marginales intactos o con cavidades de acceso endodóntico conservadoras se pueden reconstruir directamente con resina, como en el caso de la figura 1. Con pérdida de uno o dos de sus rebordes marginales, como se puede observar en la figura 2, estaría indicada una incrustación. Con pérdida de 2/3 coronarios y de los rebordes marginales, ya se indicaría un poste y luego una corona, como en el caso de la figura 3. Es importante observar la cantidad de tejido remanente con el que contamos, de modo a poder realizar el efecto férula. El efecto férula, recordemos, implica una extensión de estructura dental remanente de 2 milímetros como mínimo en sentido cérvico-incisal. En las figuras de arriba podemos observar cómo llega esta pieza dentaria y cómo queda luego de una gingivectomía. También podemos hacer uso de aparatología ortodóntica de modo a extruir al menos un par de milímetros a nuestra pieza dentaria. Todo con el objeto de poder utilizar este remanente y realizar el efecto férula. Pegoraro menciona una alternativa en el caso de que no podamos realizar estas dos opciones anteriores e implica la confección de una caja interna de 2 milímetros de profundidad, de modo a poder orientar las fuerzas en sentido vertical y proteger nuestra raíz de futuras fracturas. Los pernos posteriores se pueden clasificar en unirradiculares y multirradiculares. Los multirradiculares, a su vez, en conductos paralelos y conductos divergentes. De los dientes unirradiculares ya hablamos en la clase anterior. Vamos a hablar exclusivamente de los multirradiculares y comenzamos con aquellos que presentan conductos paralelos. Para los dientes multirradiculares con conductos paralelos, no es necesario que la preparación de los conductos presenten la misma extensión longitudinal. Solamente el de mayor diámetro es llevado a su extensión máxima, es decir, a los 2/3, y el otro apenas hasta la mitad de su extensión. Como los conductos son paralelos, vamos a obtener un muñón con las dos espigas unidas por su base, que se comportan a su vez como dispositivos antirrotacionales. Entonces tenemos un solo bloque en el caso de estos conductos paralelos. Los dientes multirradiculares con conductos divergentes presentan más de un bloque. En el caso de los molares superiores, se prepara en primer lugar el conducto palatino, que es el más voluminoso de todos, hasta 2/3 de su extensión. Luego vamos a preparar uno de los vestibulares hasta la mitad, sería el que presenta el conducto más voluminoso, y el otro apenas un par de milímetros, es decir, en la entrada nada más. Vamos a tener entonces una mitad correspondiente a la porción palatina y otra correspondiente a la porción vestibular, que se va a encajar en la primera a través de un sistema de encajes. En el caso de los molares inferiores, comenzamos preparando la raíz distal, que presenta el conducto más voluminoso de todos. Se va a preparar hasta 2/3 de su longitud y va a generarnos la primera parte de nuestro bloque. Luego pasamos a las raíces mesiales y vamos a elegir a la que presenta el conducto de mayor diámetro para prepararlo hasta la mitad de su extensión. El tercero apenas va a ser preparado 2-3 milímetros. La técnica de confección del muñón artificial con espiga o perno muñón se puede realizar por la técnica directa o por la técnica indirecta. La directa es aquella que realizamos directamente en boca. La indirecta, en cambio, requiere de la toma de impresiones para luego ser remitidas al laboratorio. Aquí vemos a un premolar inferior donde se realiza el efecto férula. Se elimina la gota percha y se amplía el conducto. Posteriormente se procede al encerado directamente en boca de nuestro perno muñón. Luego va al laboratorio para ser colado, regresa, es cementado, tomamos las impresiones correspondientes e instalamos por último nuestra corona. Aquí vemos a un molar inferior. En la figura de arriba a la izquierda
tenemos la parte distal con una cavidad o caja que correspondería al extremo hembra. Luego a la derecha arriba el encerado de la porción mesial con el extremo macho. Y abajo lo vemos cementado encajando ambas partes entre sí. Para la técnica de confección del muñón de resina con perno prefabricado de fibra de vidrio, realizamos los pasos de siempre: radiografía, efecto férula, apertura, eliminación de gutapercha, ampliación del conducto. Luego procedemos a instalar nuestro poste de fibra de vidrio en este caso y cargamos con resina o puede ser también ionómero y rellenamos todo nuestro muñón. Tallamos y posteriormente tomamos impresiones e instalamos la corona. Para los pernos prefabricados metálicos, algunos traen sus fresas especiales. Colocamos nuestros pernos, cargamos con resina, polimerizamos en este caso y luego preparamos nuestro muñón. Por último, las impresiones y la instalación de la corona definitiva. Para ir finalizando, vamos a describir la técnica de preparación para la instalación de un perno muñón colado en un diente multiradicular, que sería el siguiente trabajo de nuestro cuadro. Vamos a cortar nuestro diente multiradicular por la mitad y pasamos a la preparación radicular. En primer lugar, la radiografía. Vamos a anotar ciertos datos de nuestra hoja de control, como ser el nombre de nuestra pieza dentaria. Aquí tenemos un molar inferior. Vamos a medir nuestro conducto principal, en este caso sería el conducto distal, 16 milímetros, y aplicamos la fórmula para establecer la longitud de trabajo. 16 menos 4 quedaría 12 milímetros. Recuerden que 4 milímetros es la cantidad de gutapercha que debe de quedar a nivel apical para garantizar el sellado. Luego vamos a anotar la longitud de nuestro conducto accesorio, que sería uno de los conductos mesiales, el de mayor volumen, y este vamos a prepararlo hasta la mitad. El tercer conducto, apenas 2 o 3 milímetros, es lo que vamos a preparar. Posteriormente pasamos a realizar la regularización del remanente coronario, o sea el efecto férula. Recuerden que debe tener una profundidad de 1 milímetro, una altura aproximada de 2. Usamos la misma fresa, que es la troncocónica mediana de extremo redondeado, y debemos de tallar paredes paralelas o ligeramente convergentes. Aquí, para aclarar conceptos nada más, vemos el muñón natural, que sería parte de nuestro diente. Sobre él va el perno y sería la parte más blanca el muñón artificial. Y sobre ambos es lo que va a ir cementada nuestra corona. Pasamos a la apertura del conducto con la fresa redonda y la conformación de las paredes con la troncocónica mediana de extremo redondeado. Posteriormente vamos a realizar la eliminación de la gutapercha con las fresas de Gay-Glidden. Recuerden que se usa comenzando con las de mayor diámetro y debemos de colocar topes de goma, en este caso 16 milímetros, para tallar el conducto distal. Luego eliminamos la gutapercha de nuestro conducto accesorio colocando nuestro tope de goma a 8 milímetros. Y por último, el tercer conducto. Pasamos posteriormente a la ampliación de los conductos con la fresa de piso, comenzando con la de menor diámetro. Por último, vamos a tomar la impresión de control con Godiva de por lo menos el conducto principal y el accesorio. Una vez finalizada la preparación radicular, pasamos a la confección del perno muñón colado por la técnica indirecta. Vamos a tomar la impresión de los conductos con silicona densa y fluida y léntulo. Vamos a preparar nuestra silicona densa en primer lugar y la llevamos a boca en una cubeta parcial. Posteriormente preparamos nuestra silicona fluida y la llevamos al interior del conducto ayudados por el léntulo. El léntulo entra girando y sale girando de modo a introducir la silicona fluida dentro del conducto. El léntulo debe girar en sentido horario. Aquí vemos nuestra impresión terminada. Pasamos posteriormente a la impresión del antagonista y vaciado y al registro oclusal. Debemos de confeccionar nuestra orden de trabajo y por último instalar nuestro perno muñón. Instalamos primero la parte distal, que tiene la caja o el extremo hembra, y posteriormente la raíz distal, que tiene el extremo macho.